Bienvenido seas a Espacio Nocturno, un lugar en el que podrás descubrir y enterarte de mitos, leyendas, casos y hasta anécdotas aterradoras de nuestros suscriptores. A continuación, te mostraré un par de casos aterradores por los cuales tuvieron que pasar algunas personas en carne propia. Por lo tanto, te invito a quedarte para que seas testigo de lo que a continuación te estaré mostrando, desde inquietantes apariciones hasta escalofriantes psicofonías. Así que, comencemos. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Twinkle, twinkle, little star. Bienvenidos a Espacio Nocturno. Comenzaremos con este caso que se generó en una de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en México, y es que una de las cámaras captó como uno de los vehículos se encendía repentinamente. Lo inquietante es que nadie estaba dentro y de pronto sucede lo que verás a continuación. Lo que sucedió es algo totalmente inexplicable, ya que en ningún momento se ve que alguien suba o baje de la camioneta. El suceso dejó muy inquietos a los trabajadores, dejando el misterio de lo que sucedió en aquel momento. Algunos comentan que posiblemente es el espíritu de un trabajador, pero tú, ¿qué opinas? El siguiente caso fue presenciado por Noah, quien por la noche transitaba la carretera de los solitarios y oscuros bosques de Soul Raven en Oregón, hasta que por cansancio decide orillarse y tomar un descanso en la parte de atrás de su vehículo, ya que a causa del sueño de manejar por horas temía el sufrir un accidente, pero jamás pensó que algo aterrador le sucedería en esa ocasión. Así que imagina estar en su lugar mientras eres testigo de lo que a continuación te mostraré. Pon mucha atención. I was originally not gonna make this video, but a few days ago I was camping in Sun River, and what I thought would be a good location to pull over to the side of the road in like this forest area and sleep, which I thought no one was really around. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is, and there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. To my cab though. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now, and it's like pitch black outside, probably like 2 in the morning, and he just keeps walking around, and he's like really close to my truck. I've never been this scared, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see, no one was on that road. He's literally knocking. Truck. The canopy, the back door's locked. I've never been so scared before ever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right
right now. It's literally through the door right now. I've never been this scared ever. So the current time is 2:30 in the morning right now. He's still walking around my truck. I'm gonna try to see if I can flash my light to get him scared. So he runs away. There he is. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Al día siguiente, esta persona elige irse de allí para estar en un lugar más seguro, pero al salir de su camioneta, logra observar algo en su vehículo. He was trying to peek in my truck quite a bit with all these marks. I didn't even notice until I got handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. That's new. Don't know how that got there. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So that was probably the scariest camping experience I've probably ever had in my entire life. Lo escalofriante fue que jamás se enteró de qué o quién realizó esto mientras dormía. Tal vez fue algún animal salvaje o hasta posiblemente una entidad de las llamadas Skinwalker. El caso siguiente es de una mujer llamada Valeria, una chica que al estar completamente sola en casa comenzó a escuchar que alguien le hablaba del otro lado de la puerta de su habitación. En ese momento, asustada, comenzó a grabar el suceso, comentando lo que le estaba pasando cuando repentinamente un extraño ruido inquietaba a la joven en la calma de su casa. Valeria, por temor a que le ocurriera algo, elige quedarse en su habitación encerrándose hasta que todo pasara. Para su fortuna, después de un tiempo, jamás volvió a escuchar aquella extraña voz. Aún así, ella posteriormente compartió una actualización aún más escalofriante. From other rooms. I'm saying someone as if it's, I don't know, like it's a very specific sound that I've trained my cats to respond to. Here, well, I'll show you what the sound is. So that's the sound. But I will hear that sound like coming from another room in the house, and the cats will respond and run away. And I know, like it's not me, I live alone. Hay veces que algunas entidades juegan con tu mente por medio de tu oído, y en ocasiones aquellos sonidos parecieran ser tu propia voz, una jugada bastante aterradora que a cualquiera dejaría en completa inquietud. El caso a continuación es un tanto perturbador. Esto lo vivió en carne propia este joven estadounidense llamado Mike, quien al quedarse completamente solo una noche le tocaría experimentar cosas aterradoras en su hogar. Mientras Mike buscaba algunas cosas en la sala, en aquella noche presenció algo escalofriante. A continuación te muestro, así que atento.
sintió algo. Le hablaba por su nombre desde algún lugar de la casa. Él terminó corriendo para irse a su habitación y hasta el momento Mike desconoce lo que sucedió en esa ocasión. Deja en los comentarios lo que piensas que fue lo que pasó. El caso que te mostraré a continuación lo vivió una joven estadounidense, y es que una mañana cualquiera, completamente sola, decidió pintar su casa, pero repentinamente comenzó a escuchar algo extraño. Presta atención. How did you... How did you get out there? Ella no sabe cómo su perro llegó a estar afuera, y eso la desconcertó, pues recordaba que lo había dejado dentro. Minutos después, algo inquietante sucedió. Atento. Try this again. There's no way that this is a thing. I don't think you understand. There is zero way that she could unlock that, open it, shut it, and lock it. How are you doing that? Por segunda vez, el perro estaba afuera y no había manera de que se pudiese salir, pues la puerta tenía seguro, pero lo peor es que los sucesos continuaron. What was that? La puerta de la habitación se cerró repentinamente. Algunos dicen que lo que dejó pasar a su casa fue una entidad impostora con forma de su perro, pues curiosamente, al dejarlo pasar, comenzaron las extrañas actividades en su casa. El siguiente caso es bastante inquietante. En este mismo, un hombre llamado Manny se encontraba cuidando a su sobrina cuando ésta de repente comienza a señalar a un lugar determinado de la casa. Lo aterrador es que no había nadie en ese lugar. My niece keeps pointing at someone right here in this little hallway. Look, she's pointing again, look. Esta niña no dejaba de señalar en la misma dirección. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing, see? There's someone over there. I'm freaking out. Era como si viera algo frente a ella, en medio de la oscuridad, pero Manny no lograba ver nada. You're not welcomed here. Leave. Wherever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the out of here, man. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly. La situación empeoró cuando pasó lo que verás a continuación. Yeah, she's into something though. Like it's crazy because like
Oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. What is that? Yeah, man. And then she grabbed this lantern right here. And I'm like, what? Como escuchaste, algo fue arrojado desde la oscuridad de la habitación. Algunos le comentaron a Manny que buscara ayuda, que posiblemente esa presencia buscaba hacerle daño a su sobrina. Después de ese momento, las cosas se tornaron peor progresivamente. Whoever you are, leave. El metraje que te mostraré a continuación te dejará impactado, pues el caso de Axel Loza es bastante peculiar, ya que en una grabación que revisó tiempo después, logró ver algo que lo dejaría bastante intranquilo. Por lo tanto, a continuación, presta atención y dime si logras ver algo extraño. Estoy ahorita en el baño de la universidad. El pedo ahorita es que acabo de terminar de hacer el baño. Pues estaba todo normal. Pero ahorita están ruidos raros. Y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada, vean. Acá tampoco, vean. Aquí tampoco hay nada. Y aquí pues tampoco, vean. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, hoy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No hay nada. ¿Lograste verlo? Pon atención en el filo de la puerta cuando Axel se acerca para averiguar qué provocó el ruido. Algo siniestro lo observa desde dentro, pero en cuestión de segundos logra esfumarse sin dejar rastro alguno. Si se te hicieron interesantes estos casos, dale like y compartir. Asimismo, te agradeceré si te suscribes y activas la campana de notificaciones para que pronto seamos más en esta comunidad de nocturnos. También te comento que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si has sido testigo de algo aterrador, te invito a enviar tus anécdotas paranormales al correo que dejaré en la descripción. Yo soy Lesser. Y te recuerdo que si sientes que alguien te observa durante la noche, no voltees, porque podría ser algo realmente aterrador. Esto es Espacio Nocturno. Hasta el próximo.